Siempre es un gusto y un placer compartir con colegas y amigos. Nos unimos al duelo de la familia Celi, sobre todo los médicos que somos de Ecuador, para nosotros una gran mentora. Vamos a hablar en 30 minutos sobre el landscape de tratamiento para infecciones oportunistas 2023. Y realmente ese es un tema que los infectólogos no nos gusta dar, pero no porque no sea interesante, sino que quiere decir que estamos fallando en el diagnóstico, estamos llegando a nuestros pacientes con enfermedad avanzada, con mayor oportunidad de infecciones oportunistas y mayor probabilidad de muerte. No tengo conflictos de interés que declarar. Y los targets o objetivos de la conferencia, pues vamos a hablar de algunas definiciones, epidemiología de la enfermedad avanzada y diagnóstico tardío en la región. Vamos a hablar de algunas infecciones oportunistas, que las escogí principalmente por incidencia, prevalencia o algunos cambios que tienen en el manejo y en el tratamiento. Y vamos después a llegar a unas conclusiones. Dentro de las definiciones, diagnóstico tardío, pacientes con diagnóstico con CD4 inferior a 350 células. Cuando hablamos de enfermedad avanzada, conteo de CD4 menor a 200 células o que esté en estadio 3 o 4 según la OMS. Y las infecciones oportunistas, pues este grupo de infecciones que se presentan en los pacientes que tienen inmunosupresión severa y que permitieron o fueron las primeras manifestaciones clínicas que alertaron a los médicos sobre la aparición del SIDA. Cuando hablamos de la parte epidemiológica, observamos que en regiones como el continente de Europa tiene 54% de diagnóstico tardío y alrededor de un 32% de enfermedad avanzada. Para nosotros en la región tenemos datos muy heterogéneos como Uruguay con un 10%, Paraguay alrededor de un 44% y diríamos que alrededor de un 30 a 35% de forma general. Y estos son datos oficiales presentados por la Organización Panamericana de la Salud de Latinoamérica y el Caribe, y podemos observar que del 2016 al 2021 en el porcentaje de enfermedad avanzada, pues no hemos mejorado. En el 2016 teníamos un 33%, para el 2021 tenemos alrededor de un 32%. Y cuando hablamos de nuestros propios datos del taller latinoamericano, de 10 países, 45 centros y más de 6.500 pacientes, vemos también que el porcentaje de nuevos ingresos se encuentran en pacientes con enfermedad avanzada con alrededor de un 35.2%. Por eso podemos ver claramente la preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud y vemos que el 2017 en adelante la mayoría de las guías son para manejo de infecciones oportunistas o pacientes en enfermedad avanzada. Este es un estudio publicado en el Clinical Infection Disease del 2016, pero sigue muy vigente. La incidencia de las infecciones oportunistas y el impacto directo que tiene el tratamiento antirretroviral en países de bajo ingreso. Y quiero que vean en el gráfico A, se representa en la barra negra a Latinoamérica y vean que el porcentaje está, cuando no se inicia tratamiento en pacientes con enfermedad avanzada, por encima del 25% de posibilidades de infecciones oportunistas. Pero cuando ya iniciamos tratamiento retroviral, al seguimiento de 12 meses, la disminución y la probabilidad de infecciones oportunistas disminuye de forma muy, muy importante. Hablando ya de algunas de las infecciones oportunistas que escogí para hablar, vamos a empezar por tuberculosis. Y tuberculosis pues sigue siendo una enfermedad muy, muy prevalente dentro de la región y dentro de los pacientes viviendo con el virus del VIH. Y cuando vemos datos publicados este año en el TV Report de la Organización Mundial de la Salud en noviembre de este año, podemos observar cómo estamos presentando mayor cantidad de notificaciones por año, casi superamos el 7.5 millones en el 2022 y observamos que a pesar de que hubo un descenso en el 2020, seguramente estaba relacionado con la pandemia. Y podemos ver en la tendencia mundial que a pesar de que la mayoría de las nuevas notificaciones no pertenecen a personas viviendo con el virus del VIH, tampoco podemos alegrarnos porque podemos observar en la línea azul clara que la tendencia tampoco se ha modificado y nos hemos mantenido muy horizontal a lo largo de los años en relación a tuberculosis y VIH. Las directrices de tratamiento que nos establece la Organización Mundial de la Salud, tenemos algunas nuevas recomendaciones, tenemos otras más antiguas, por ejemplo, en
TB sensible se mantiene el mismo esquema que se inició en el 2010 y se ratificó en el 2021 en pacientes que le damos tratamiento con 6 meses con 4 drogas en los primeros 2 meses, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, luego con una segunda fase de 4 meses con isoniazida y rifampicina. Recomendaciones que nos dan: que sea en monodosis, que sea coformulada, que sea directamente observada y que si se pueda dar al paciente 7 días a la semana. También nos hace una recomendación con respecto al tratamiento antirretroviral, que debemos iniciar el tratamiento 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento antifímico y en caso de que haya afectación meningia, pues retrasar un poco más el inicio del tratamiento a unas 4 a 6 semanas. En las nuevas recomendaciones nos hablan de un esquema acortado de 4 meses, en las cuales incluye 2 meses de tratamiento con isoniazida, rifampicina, moxifloxacina y piracinamida, con una continuidad de tratamiento con isoniazida, rifampicina y moxifloxacina. Y nos establece algunos pacientes que se pueden incluir en este esquema acortado y que sean pacientes de más de 12 años, que solo tengan TB pulmonar, que se haya demostrado la sensibilidad a las fluoroquinolonas, y de igual manera para pacientes viviendo con virus del VIH que tengan más de 100 células CD4. Y esa recomendación parte de la publicación hecha en el New England Journal of Medicine en el año 2021, que se llama el estudio 31, en la cual se comparó este brazo de rifampicina y moxifloxacina al tratamiento estándar, en la cual no existe diferencias con respecto a la efectividad del tratamiento. Y quiero hacer notar que solo el 8% de los pacientes que estaban incluidos en este estudio eran personas que vivían con virus del VIH, pero a pesar de ese porcentaje, la Organización Mundial de la Salud nos da estas recomendaciones de esquema acortado bajo las consideraciones que pusimos anteriormente. Cuando hablamos de las directrices para TB resistente, vemos que cuando hablamos de tuberculosis sensible a la rifampicina, pero resistente a la isoniazida, nos recomienda un tratamiento con rifampicina, etambutol, piracinamida y levofloxacina durante 6 meses, y en la condición particular de la subpoblación de personas viviendo con VIH, nos recomienda mantener también la isoniazida para protección de mutaciones o de resistencias futuras en rifampicina. Cuando hablamos de tratamiento para tuberculosis MDR, pre-XDR y XDR, nos recomiendan todo el tratamiento debe ser oral y debe incluir drogas del grupo A. Se recomienda tratamientos que sean de 9 a 12 meses, que no tengan exposición a tratamientos de segunda línea o que tengan menos de un mes de exposición y que esté demostrada la no resistencia a fluoroquinolonas. Para esquemas más alargados, la recomendación es siempre tratar de mantener las drogas del grupo A. Un esquema podría ser 3 fármacos del grupo A y un fármaco del grupo B. Si no se puede todas del grupo A, 2 fármacos del grupo A y 2 del grupo B. Y si no se completa del grupo A y B, completar con drogas del grupo C. Cuando hablamos de el tratamiento antirretroviral junto con los pacientes que tienen coinfección por tuberculosis, la recomendación de la doble dosis de dolutegravir fue establecida en este estudio, en el estudio INSPRINT, en la cual es la recomendación formal que tenemos por la Organización Mundial de la Salud de establecer doble dosis de dolutegravir. Sin embargo, este año en el Lancet fue publicado el estudio RADIANT-TB, en la cual se comparan 2 brazos. Un brazo, el tratamiento convencional que ya conocemos con doble dosis de dolutegravir, comparado con el tratamiento de tenofovir, lamivudina, dolutegravir más placebo. 2 años de seguimiento, la mediana de CD4 108 células, y quiero que vean que a las 24 semanas no existen diferencias en la supresión virológica, ni tampoco mutaciones de resistencia a dolutegravir en ambos brazos. Cuando vemos la comparación en eventos adversos, grado 3 y grado 4, insomnio y pérdida de peso en ambos brazos, pero ninguno suficiente como para suspender la terapia. Por supuesto, faltaría muchísimo más estudios, pero esto podría ser una futura recomendación, en vez de una doble dosis de dolutegravir, utilizar el tratamiento estándar que tenemos para nuestros pacientes viviendo con el virus del VIH. Y este estudio
pues, bastante polémico, en la cual nos comparan en TB meningia pacientes que recibiendo terapia anti-TB más terapia antirretroviral se colocó en un brazo dexametasona y en el otro grupo placebo. El estudio fue realizado en Vietnam e Indonesia, 520 pacientes, y vean que cuando observamos los endpoints del estudio, las muertes a los 12 meses eran muy comparables, los síndromes de reconstitución inmune en ambos brazos también muy comparables, y en relación a los efectos adversos también muy comparables. Sin embargo, es de destacar que la recomendación formal de la Organización Mundial de la Salud es aún corticosteroides por 12 semanas. Creo que habría que hacer muchísimo más estudios y mucho cuidado con estos resultados. Cuando hablamos de histoplasmosis, pues histoplasmosis realmente es una enfermedad que yo considero que está subdiagnosticada en la región. Podemos observar en este mapa que tenemos áreas endémicas que se extienden desde América del Norte, Centroamérica y gran parte de Sudamérica. Ya nos decía el año pasado la doctora Claudia Cortés que estaban viendo histoplasmosis diseminadas en zonas como Perú y Chile, donde no contaban con grandes casos de histoplasmosis diseminada. Y esto es principalmente por el movimiento migratorio que nosotros tenemos en la región. Y de igual manera, también tenemos pocas posibilidades para las herramientas diagnósticas, que son muy baratas, establecidas por la Organización Panamericana de la Salud. Por ejemplo, en mi país, en Ecuador, no contamos con antígeno urinario para detección de histoplasma dentro de la estrategia nacional. Y cuando la tenemos que solicitar, muchísimas veces lo tenemos que hacer en hospitales privados, en centros privados, y algunas veces ellos mismos tienen que enviarlo al exterior y ese resultado lo podemos recibir 2 o 3 semanas después y con un valor 10 a 15 veces del valor de base que corresponde a la prueba. En las guías del 2020 de la Organización Mundial de la Salud, vemos que el esquema de tratamiento para histoplasmosis diseminada en personas con VIH con VIH, tenemos una terapia de inducción en pacientes graves o moderadamente graves, en la cual incluye un tratamiento con anfotericina B liposomal a 3 miligramos por kilogramo peso durante 2 semanas. Y esa es otra gran limitante en nuestros países de la región. Anfotericina B tenemos poco acceso, o por lo menos en Ecuador y en Venezuela, países donde he trabajado, no tenemos acceso a anfotericina B liposomal. Y utilizamos pues anfotericina B desoxicolato de 0.7 a 1 miligramo kilo durante 2 semanas, y en casos de leve a moderada, itraconazol 200 miligramos 3 veces al día durante 3 días y luego 200 miligramos 2 veces al día. Tiene una terapia de mantenimiento en la cual se utiliza itraconazol 200 miligramos 2 veces al día durante 12 meses, pero que este esquema se podría acortar si el paciente se encuentra clínicamente estable, si el paciente tiene restitución inmune, si el paciente se encuentra suprimido de nuestra carga viral y si está recibiendo terapia antirretroviral y se encuentra adherido al tratamiento. Y este estudio publicado en octubre de este año por el grupo de Pascualotto en Brasil nos invita a este estudio con anfotericina B liposomal en una simple dosis en pacientes HIV e histoplasmosis diseminada. Estudio pequeño, 118 pacientes, se repartieron en cada brazo 1 a 1, y los brazos de estudio fue una simple dosis de 10 miligramos por kilogramo peso de anfotericina B liposomal, un segundo brazo donde se daba una terapia de 10 miligramos y al tercer día una terapia de 5 miligramos por kilogramo peso de anfotericina B, y el tercer brazo la terapia convencional que conocemos. ¿Cuáles eran los endpoints del estudio? Pues ver la respuesta clínica a los 14 días, ver la tasa de mortalidad o de supervivencia a los 14 días, a los 12 meses y la relación con nefrotoxicidad. Y pueden ver ustedes marcados que en la mayoría de los endpoints no es inferior el uso de una sola dosis de anfotericina biliposomal, y cuando hablamos de nefrotoxicidad hay una reducción alrededor de un 50% correspondiente a los otros brazos. Entonces, la indicación de una sola dosis no está establecida, necesitaríamos estudios fase 3, pero pareciera una promisoria tratamiento para histoplasmosis diseminada en nuestros pacientes que conviven con el virus del VIH. Criptococosis, principalmente en pacientes con menos de 100 células de CD4, con una alta tasa de mortalidad. Tenemos infecciones criptococócicas en nuestra región, de hecho lo podemos observar en la gráfica que fue publicada en el Lancet Infection del año 2022,
Y podemos ver que la región de Latinoamérica tiene el doble con respecto a Europa y Norteamérica, con datos que pueden ir desde un 2% en Perú hasta casi un 8% en países como Guatemala y Colombia. En el año pasado, en el 2022, la Organización Mundial de la Salud nos estableció unas guías de tratamiento en la cual nos habla de una terapia de inducción con anfotericina B liposomal en una dosis única alta de 10 miligramos por kilogramo peso, más flucitocina 100 miligramos por día, 4 veces al día por 14 días, y fluconazol 1200 miligramos día para adultos por 14 días. Y volvemos con alguna otra limitante. No teníamos anfotericina B en algunos países para histoplasmosis, flucitocina tampoco contamos en muchísimos países de la región para el tratamiento preferente en la terapia de inducción. Y entonces algunas veces utilizamos los alternativos, en la cual si no tenemos anfotericina y no tenemos flucitocina, nos recomienda el uso de la anfotericina B desoxicolato a 1 miligramo por kilo por 14 días, más fluconazol a 1200 miligramos por día por 14 días. Tiene que haber una terapia de consolidación y una terapia de mantenimiento. En la fase de consolidación, que lleva alrededor de unas 8 semanas, el tratamiento es fluconazol 800 miligramos día, y en una fase de mantenimiento que hasta que el paciente tenga más de 200 células de CD4, que tenga supresión de la carga viral con el tratamiento antirretroviral, unas dosis diarias de 200 miligramos. Y este año, también en el ICSA, en agosto, fue publicado un estudio randomizado en la cual se utilizó anfotericina B liposomal con nanopartículas que ayudan a mejorar la absorción en pacientes con VIH y Cryptococcus meningia. La forma del estudio tenía 3 brazos, en la cuales el brazo 1, 7 dosis de anfotericina, no B liposomal, sino desoxicolato, más flucitocina. Un segundo brazo, 2 dosis de anfotericina más la anfotericina B vía oral, y un tercer brazo de anfotericina B vía oral más flucitocina. ¿Cuáles fueron los endpoints del estudio? Pues la sobrevivencia a las 18 semanas, la esterilidad del líquido cefalorraquídeo a las 2 semanas y los efectos adversos. Y realmente pueden ver en el brazo 3 no hubo diferencias o no es inferior a los brazos de comparación por parte de la intervención. Por lo tanto, esto podría también ser candidato para un futuro tratamiento en nuestros pacientes solo en vía oral para pacientes con Cryptococcus meningia. Cuando hablamos de citomegalovirus, las indicaciones en infección oportunista están bien establecidas. Son pacientes que tengan afectación de órganos terminales, bien sea retina, bien sea colon, bien sea pulmón, bien sea esófago, o alteraciones neurológicas, sobre todo en pacientes con menos de 50 células de CD4. Pero citomegalovirus tiene una relación directa o ha sido motivo de estudio porque la viremia por citomegalovirus se ha relacionado con envejecimiento celular como factor de mal pronóstico de riesgo independiente en pacientes que tienen VIH y coinfección por Cryptococcus neoformans o Mycobacterium tuberculosis. En pacientes que están bajo tratamiento antirretroviral, la coinfección por citomegalovirus se ha relacionado también con daño intestinal persistente, translocación microbiana e inflamación. Y es por eso que se inició en enero de este año, con ese número del Clinical Trial, una droga como letermovir en pacientes infectados por el virus del VIH y ver el impacto que tenga directamente sobre inflamación, daño intestinal o translocación. Sabemos que la inflamación está relacionada directamente con procesos crónicos y procesos oncológicos. Los resultados se van a publicar en el año 2025. Y a pesar de que no está relacionado con infecciones oportunistas, pero con citomegalovirus sí, quería nombrar el ensayo HBTN 142, en la cual VIR 1388 es una vacuna fase 1 que utiliza como guía un vector de citomegalovirus. El estudio inició ahora en fase 1 entre pacientes de 18 y 45 años de edad que tengan serología positiva para citomegalovirus como una vacuna preventiva. Vamos a ver y se va a medir la inmunogenicidad y la reactogenicidad que tiene esta vacuna. Se empezó el reclutamiento en septiembre de este año y vamos a ver los resultados para el año 2025. Dentro de los esquemas de tratamiento, pues no hay muchísimos cambios con respecto a las infecciones oportunistas. El esquema de tratamiento para citomegalovirus tiene una terapia de inicio
según el órgano que esté afectado. Cuando hablamos de retina, tratamiento con ganciclovir 5 miligramos por kilogramo peso 2 veces al día, de 14 a 21 días. Terapia alternativa va al ganciclovir y debe ir acompañado de inyecciones intravítreas de ganciclovir de forma semanal. Cuando hablamos de esofagitis y colitis, el tratamiento recomendado es ganciclovir 5 miligramos por kilo 2 veces al día, con una terapia de duración de 21 a 42 días. Neumonitis, mismo tratamiento que para esofagitis y colitis, pero no hay datos de la duración del tratamiento que sean fidedignos. Sin embargo, extrapolamos los mismos datos que tenemos para esofagitis y colitis. Y cuando hablamos de enfermedad neurológica, nos recomienda tratamiento inyectable combinado con ganciclovir más foscarnet hasta la reconstitución inmune. Dentro de la terapia de mantenimiento, nos recomienda para retinitis valciclovir 900 miligramos vía oral de 3 a 6 meses. Para esofagitis y colitis ya hablamos que se da una terapia de inducción que puede ser larga, hasta 42 días, por lo tanto no necesita terapia de mantenimiento. Y con neumonitis también no hay datos suficientes y se habla de extrapolar los datos de esofagitis y colitis. Ya habíamos hablado en la enfermedad neurológica, ganciclovir más foscarnet hasta la reconstitución inmune. Para concluir, pues decimos que los nuevos diagnósticos de VIH en la región, alto porcentaje de diagnóstico tardío y enfermedad avanzada, que tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública, que representa la segunda causa de muerte infectocontagiosa, solo superado por COVID-19, que histoplasmosis diseminada en pacientes VIH está subdiagnosticada en los países de nuestra región por la cantidad de limitantes que tenemos, y anfotericina B liposomal es el tratamiento preferente tanto en histoplasmosis diseminada grave y criptococosis meningia en personas viviendo con el VIH, y pues las múltiples limitantes que tenemos también en la región para adquirir anfotericina B. Estamos en jueves de TBT. ¿Cómo olvidar al doctor Lopardo el año pasado con todas las veces que nos nombró a la selección argentina? Parece que era una cábala y funcionó, porque 2 días después Argentina quedó campeona del mundo. Y en todas las presentaciones, veamos que este año nos trae el doctor Lopardo con respecto a la selección argentina. Esta es la foto en Ciudad de México, esperamos actualizarla. Muchísimas gracias por su atención.